Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de dinámica sobre el tema movimiento sin par de torsión. Dice el ejercicio: el radio de giro con respecto a un eje que pasa por el eje de simetría del satélite de 2.5 megagramos, su radio de giro es en este eje es de 2.3 metros y con respecto a cualquier eje transversal que pasa por su centro de masa, dicen que su radio de giro es de 3.4 metros. Si el satélite tiene una precisión de estado constante de 2 revoluciones por hora alrededor del eje Z, determinar la velocidad de rotación con respecto al eje Z, con respecto a este eje. Bien, primeramente vamos a obtener los momentos de inercia. Primero, en este eje dice que el momento de inercia va a ser igual a la masa por el radio cuadrado. El momento de inercia en Z va a ser igual a la masa, que es 2.5 megagramos, lo convertimos ya a kilogramos, que va a ser 2500 kilogramos, por el radio, que es 2.3 metros al cuadrado. Vamos a multiplicar 2500 por 2.3 metros al cuadrado, nos da el momento de inercia en Z igual a 13.225 kilogramos por metro cuadrado. Ahora vamos a determinar el momento de inercia en este eje. Y vamos a poner un I. Y va a ser la masa, que es 2500 kilogramos. En este caso ya su radio de giro va a ser de 3.4 metros. Entonces obtenemos su momento de inercia. 2500 por 3.4 al cuadrado nos da 28.900 kilogramos por metro cuadrado. Ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para el satélite. Bien, va a tener la referencia en tres ejes, en el eje X, Y y Z, que pasa por su centro de masa del satélite. Acá va a haber un ángulo θ. Ahora, para relacionar este ángulo θ, vamos a proyectar el eje X y el eje Z minúscula. Vamos a proyectar el eje Z. Y el eje Y. Primeramente vamos a analizar su movimiento angular en el eje Z mayúscula, y este movimiento angular va a ser como la resultante entre los movimientos angulares tanto del eje Z como del eje Y. Ahora descomponemos por sus componentes rectangulares, y acá sería movimiento angular por el seno de θJ, y en Z sería el movimiento angular o el coseno de θK. Ahora, el movimiento angular en el eje Z mayúscula va a ser igual a la suma de sus dos componentes rectangulares, es decir, el movimiento angular o el seno de θJ más el movimiento angular o el coseno de θK. Ahora, si hacemos que su movimiento angular general en los tres ejes va a ser igual a la sumatoria. En este caso ya reemplazamos lo que vale el movimiento angular, que es el momento de inercia por la velocidad angular, en este caso en X, más el momento de inercia por la velocidad angular en Y, más el momento de inercia en Z, por la velocidad angular de Z. Ahora vamos a despejar
la velocidad angular en X va a ser igual al movimiento angular sobre su momento de inercia. Y nos sale que la velocidad angular en X va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque, como podemos ver, el eje Z está dirigido en todo el movimiento, en todo el eje donde está junto con el movimiento angular. Coincide el eje Z con el movimiento angular. Entonces, este eje solamente va a relacionar el eje Z y el eje Y, y no el eje X. Entonces, por eso es que X es 0. Su velocidad angular en X va a ser 0. Ahora vamos a despejar la velocidad angular en Y, que va a ser su momento de inercia su movimiento angular sobre su momento de inercia. Dice que la velocidad angular en Y va a ser igual. Reemplazamos lo que acá vale su movimiento angular, que va a ser el movimiento angular por el seno de θ sobre su momento de inercia. Ahora vamos a despejar la velocidad angular en Z. Va a ser igual a su movimiento angular sobre su momento de inercia en Z. Entonces, la velocidad angular en Z va a ser igual a reemplazar, así lo mismo que hicimos con su movimiento angular en Y, acá va a ser el movimiento angular, ponemos valor por el coseno de θ sobre su momento de inercia en Z. Ahora, para poder obtener este ángulo θ vamos a utilizar la tangente, y para ello vamos a dividir la velocidad angular de Y sobre la velocidad angular en Z. Entonces, la velocidad angular en Y sobre la velocidad angular en Z, reemplazamos estos valores obtenidos y nos da, en Y va a ser el movimiento angular por el seno de θ sobre su momento de inercia, y en Z va a ser el movimiento angular por el coseno de θ sobre su momento de inercia en Z. Multiplicamos medios y extremos, entonces tenemos que la velocidad angular en Y sobre la velocidad angular en Z va a ser igual a el momento de inercia por el Z por el movimiento angular por el seno de θ sobre el momento de inercia I por el movimiento angular por el coseno de θ. Se eliminan los movimientos angulares y nos queda que la velocidad angular en Y sobre la velocidad angular en Z va a ser igual al momento de inercia Z sobre I, en este caso seno sobre coseno, nos va a dar tangente de θ. Bien, esta va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora, estos dos ejes van a tener una velocidad angular, y que va a ser en este punto de acá, y que va a dividir al ángulo θ en dos ángulos, tanto en un ángulo beta como en un ángulo alfa. Ahora, como nos piden hallar la velocidad de rotación en este eje Z minúscula, vamos a analizar en el ángulo beta. Entonces, igual que hicimos anteriormente con el movimiento angular, vamos a hacer lo mismo con la velocidad angular. Vamos a proyectar Z y vamos a perder X y a proyectar Z. Entonces, en Y nos va a dar la velocidad angular por el seno de θ, y en Z nos va a dar la velocidad angular por el por el seno de beta, sería acá, porque estamos analizando en ángulo beta, por el coseno de beta. Ya. Entonces, reemplazamos la velocidad angular en Y, que sería la velocidad angular por el seno de θ, y en Z sería la velocidad angular por el coseno de beta. Esto va a ser igual al momento de inercia en Z
y por la tangente de θ. Se van a eliminar las velocidades angulares y nos queda seno de beta sobre coseno de beta va a ser igual a tangente de beta igual al momento de inercia en z sobre i por la tangente de θ. Vamos a pasar el tangente de θ hacia este lado y el tangente de θ hacia el otro lado y nos va a quedar que la tangente de θ va a ser igual al momento de inercia i sobre el momento de inercia z por la tangente de beta. Esta fórmula esta ecuación que hemos obtenido es la que nos va a servir para poder hallar el ángulo beta. Bien, ahora solamente reemplazamos θ, que nos dice el ejercicio que acá va a ser igual a 10 grados. Entonces reemplazamos. Sería tangente de 10 grados es igual al momento de inercia i, que nos dio 28.900 sobre el momento de inercia en z, que nos dio 13.225 por la tangente de beta. Ahora vamos a desarrollar tangente de 10 grados va a ser igual a 0,11763 igual a, dividimos 28.900 sobre 13.225 nos da igual a 2.1852 tangente de beta. Ahora, al momento que vamos a despejar beta, va a ser igual al arco tangente de 0,1763 sobre 2.1852. Entonces beta nos va a dar igual a su arco tangente de 0.1763 sobre 2.1852. Nos da igual un ángulo de 4.613 grados. Bien, entonces θ va a valer 4.613 grados. Si beta vale 4.613 grados y todo vale θ, entonces el ángulo alfa va a ser la resta del ángulo θ menos el ángulo beta, que sería 10 grados menos 4.613. Entonces nos da un valor de 5.387 grados. Ahora, para hallar la velocidad de rotación, vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. En este caso, solamente ya con los dos ejes, nada más. El eje z minúsculo y el eje z mayúscula. Acá va a estar el eje z minúscula y el eje z mayúscula. Como había mencionado anteriormente, entre estos dos ejes va a existir una velocidad angular resultante. Esta velocidad angular resultante que había dividido al ángulo θ en beta y en alfa. Ahora, por el método del paralelogramo vamos a poder determinar su velocidad de rotación, que se representa por este símbolo. Entonces vamos a proyectar el z es paralelo y acá también forma paralela.
Entonces, como ya tenemos beta, que va a ser 4.613, 4.613, y alfa va a ser 5.387. Entonces, este ángulo va a ser el mismo que está acá, que va a ser también 5.387. Acá en el ejercicio nos dice que este eje Z mayúscula va a tener una velocidad de precesión, va a tener una precesión de estado constante de 2 revoluciones por hora. Entonces, si acá vale 2 revoluciones por hora, en este punto que también va a ser paralelo, va a tener el mismo valor de 2 revoluciones por hora. Ahora vamos a utilizar la ley de senos para poder determinar la velocidad de rotación que nos pide el ejercicio. Entonces, sería el seno de 5.387 sobre el que está en el frente del ángulo, que sería la velocidad de rotación, igual al seno, en este caso en beta, que sería 4.613 sobre el que está al frente del ángulo, que es la velocidad, que es de 2 revoluciones. Entonces, vamos a multiplicar en aspa. Vamos a tener que 2 por el seno de 5.387 va a ser igual a la velocidad de rotación por el seno de 4.613. Entonces vamos a multiplicar 2 por el seno de 5.387, nos da igual a 0.1877, igual a seno de 4.613, nos da igual a 0.080 la velocidad de rotación. Ahora despejamos la velocidad de rotación y nos queda la siguiente división de 0.1877 sobre 0.080. Entonces la velocidad de rotación va a ser igual a, vamos a dividir 0.1877 sobre 0.080 da igual a 2.34. Su magnitud va a ser de revoluciones por hora. Entonces, este sería el resultado del ejercicio, su velocidad de rotación que nos pide el ejercicio. Eso es todo. Gracias.